Buenos días tengan todos. Hoy, día 17 de mes 12 de 2022. Vamos a tener hoy, día 17, una lectura que también está en Hechos, capítulo 17. Viene de acuerdo al día que viene de acuerdo con la lectura, el día El capítulo. con el capítulo. Porque hay dos cosas eh, que nos indica una gran intención de Dios, así de sencillo, para conocer correctamente muchas cosas. Pero hay sobre todo dos cosas, de tres, la más importante, que son dos más importantes, que es lo que está aconteciendo siempre desde el inicio de la humanidad, en todo tiempo, en todas épocas, porque no ha dejado de ser. Y ahí es donde quiero yo darle a entender eso que se dice ahí, que el apóstol Pablo eh, está en ese discurso en Atenas, empezando allí en lo de Tesalónica. Tesalónica. Atenas, no, un momentico. Berea, ¿no? Sí, en Berea. Ah, exactamente, los de Berea. Tenía que buscarlo porque no. Empieza así. Vamos a tener la lectura, aunque hay muchas personas que piensen que esto es nuevo. Este es el mismo, la misma palabra de Dios que habló a Machía, el Mesías, a Machía el Mesías de Israel, y no el Mesías que inventó Roma, porque Roma hizo una gran aberración en las escrituras por las polémicas de discusiones y de los odios existentes en aquellas épocas que no querían el evangelio darlo, o sea, la palabra de Dios, conforme la predicaban los apóstoles. Y empezó la apostasía. Pablo lo dijo a lo de Tesalonicenses. Él estaba predicándole sobre la apostasía. Y que a Mashiach no vendría la segunda vez sin que se presentara la apostasía. Y entonces todo el mundo estaba en qué? En la apostasía. O sea, viviendo en la época de la apostasía. Son apóstatas y no lo saben. Hablan con apostasía y no lo saben. Porque si lo supieran, no dirían tanto en apoyo al catolicismo, que saben bien muchos
Hay muchas palabras que sí las entienden. Entienden las hijas de la ramera, pero lo que no entienden es quiénes son las hijas de la ramera. Porque si entendieran quién son las hijas de la ramera, entendiera de lo que se dice allí en el capítulo 17 de los Hechos, la parte de la idolatría que tenían en aquellas épocas cuando Pablo predicaba. Y que hay en esta época en la cual yo estoy hablando también la palabra sobre lo que dijo Pablo y testificando sobre la verdad de la Biblia. Porque la Biblia tiene muchas cosas. El hombre que iba a mudar los tiempos y cambiar la ley es profecía de Dios también. El que iba a entregar a Mashiach. No dice el nombre de que era Judas Iscariote, pero dice que le iban a entregar por 32 monedas de plata. Y efectivamente la historia, 30 monedas de plata, perdón. 30 monedas de plata. Después el arrepentimiento fue ahorcarse o tirarse para un rabalento, morirse, matarse. Bueno, ese es su problema. El remordimiento no lo dejó vivir. Ahora, ¿por qué tiene que los tiempos esos que se ignoran ahí, revivirlo a alguien? Es apostasía. Vamos a leer entonces, porque muchos piensan que uno no conoce escritura. Están equivocados, muy equivocados. Los que están en la objetividad esa de apóstatas, ellos son los que no saben y se declaran doctores de la ley, doctores de aquí, doctores de allá, pero sin comprender el llamado evangelio, evangelismo ese que ellos predican. Se llaman evangelistas, pero de evangelio no tienen nada de la palabra de Dios, aunque lo hayan traducido en este idioma. Pues la palabra de Dios no tienen el contenido de esa doctrina verdadera que predicó el maestro, Mashiach. Y yo últimamente estoy mirando todo eso. No sé por qué. Yo no me declaro nada de que ni que soy profeta, ni que soy nada, porque no soy nada. Como dijo David, yo soy un gusano, yo también soy un gusano. Puede que en este tiempo no me coma la tierra porque Dios me transforme, tal vez. Estamos en el tiempo ya final. Tal vez. En épocas antiguas hubieron gente que querían ver la llegada del Mesías porque conocían la trayectoria que se decían en las escrituras de que iba a venir el Mesías. Y en aquellos tiempos de convulsivos, de doctrinales, que los mismos judíos no sabían bien las cosas. Había que sí las sabían, entendían lo que leían. Hasta la fecha no entienden lo que leen y quitan lecturas porque quieren quitarlas y las tienen quitadas. Y eso va a ser hasta el final. Ahora, no la van a quitar ellos, la va a quitar el Señor. Porque hay una cosa dicha en la Escritura que no es de los hombres, que no es de que venga un rabino a quitar las cosas. No, no, no. Las va a quitar el Eterno. Él es el que le va a quitar la incredulidad a los judíos y la incredulidad a los llamados cristianos, entre comillas, llamados cristianos, porque eso surge del catolicismo. ¿Saben ustedes, los que leen las escrituras, que en los mismos Hechos 11:26 te está diciendo ahí que por primera vez llamaron
cristianos, a los seguidores de Mashiach, a los mesiánicos. El único nombre que se le dio al Hijo de Dios proféticamente profetizado fue Immanuel. Y vienen hasta judíos que se dicen mesiánicos, tomando versos equivocados. Porque parece que a San Mateo lo leyeron esos mesiánicos a San Mateo 1 hasta el 21. Pero ahí no pasaron al 22 y al 23, al verso 22 ni al verso 23. Porque sabe que entre el verso 21 y el verso 23 hay una deformación ahí. Una cosa que no concuerda. ¿Y dónde están esos famosos estudiantes judíos y cristianos romanos esos? ¿Cómo leen las cosas? Están ciegos. Están ciegos. Porque no conocen perfectamente la obra de Dios y que no la conocen ni del principio que se hizo el primer libro de la Torá. Y hay que entenderlo desde allá, desde Bereshit, el Génesis, hasta Galut, allá Apocalipsis. No hay cambio. Es continuación de la palabra de Dios. Cuando llega Mashiach, continúa. Se dice que se dio ya a Mashiach como el último mandamiento de Dios. Es decir, que él es el final de la ley de Dios, de todo lo que correspondía de mandamientos y mandamientos, como dice Isaías, mandato tras mandato. Renglón tras renglón. Renglón tras renglón. Renglón tras renglón. Y mandamiento tras mandamiento, que no conocieron. En tiempo y tiempo fue profetas y apóstoles y no conocieron esa trayectoria. Yo les he ido dando mandamiento y mandamiento tras mandamiento. Ahí me está diciendo Dios en Isaías, el Eterno, lo que yo no le puedo dar nombre porque no existe, no existe nombre. Y ahí lo dice Pablo ahí en eso que vamos a leer ahí. Y ese pie que tiene Pablo de explicar, lo tengo yo también. Y es lo que explica la verdadera escritura, la verdad. Porque el enemigo se metió mucho en las escrituras, se metió. Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque también está diciendo ahí en uno de los libros llamado Torá de Barín, Deuteronomio 13, capítulo 13, verso 3. Yo voy a probarlos, a ver si me son fieles. ¿Y cuántas pruebas no se ven en todas las escrituras? ¿Y a dónde se ha ido el pueblo? Siempre se ha resbalado. Cosa que Dios le pasó la mano a eso, a la ignorancia a ese. Y ya son dioses que no existen ya. En el año de nuestra era, en el 622, se inicia otra nueva doctrina islámica. Dioses inventados hasta la fecha nuestra. Está en balagán de dioses, de muñequitos en plata, en oro, en piedra, que sean, también con tremenda ignorancia, haciendo desaparecer de una verdadera doctrina la vitalidad de la vida. Entonces, nosotros, en este tiempo,
por lo menos si se quiere decir humilde siervo de Dios, les está indicando el camino recto que nos mostraron los profetas hasta Machía. Y como le decía que es el fin de la ley, ¿cuántas leyes más iba a hacer este individuo que estaba declarado allí, que iba a trastornar la ley? Le iba a cambiar, la iba a mudar. Y el tiempo también lo iba a trastornar. ¿Qué Pascua de 25, que es el nacimiento de Amachía? ¿Qué cuento es ese? Ese es el nacimiento de Dios Tamuz. ¿eh? Tamuz ese, no, de el hijo de Nimrod, qué sé yo, por allá. Sí. Aquel tiempo, y mami, ¿cómo es la mujer esa? Sí. El nombre es raro, no me acuerdo. Bueno, ¿para qué los nombres? La mujer esa ahí también. Yo no leo todo, no me gusta hablar de los nombres. Yo no leo. Autorizada por Dios, que no hable de nombres de ninguno de ellos, pero sí que hable la palabra suya, que es la que nos identifica que somos fieles, que somos de la palabra de Él, que somos de la fidelidad, que hemos sido comprobados y que hemos hallado la gracia del Señor. Esa que está ahí, que no sabe ni lo que es la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios está en dotarnos de su justicia para vivir. La Mashiach lo dijo. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿Cuánta gente yo oigo diciendo que están diciendo que guarden los mandamientos y no los están guardando nada? Principalmente los adventistas no están guardando la ley nada. Hedionistas tampoco. Pentecostales mucho menos. Luteranos, bautistas, toda esa gente están hablando de un Cristo falso. ¿Por qué? Porque es el Cristo falso que puso la Iglesia Católica. Están hablando de un falso Machía, porque el verso 24, San Mateo 24, no dice Cristo. Ningún apóstol habló de Cristo. Pues si allá en los Hechos dicen que le fueron a dar por primera vez en Antioquía el nombre, ya estaba caminando ¿quién? La apostasía. Aquel que se dijo un Daniel profeta, 7:25. Ya estaba caminando ya. Los hijos de la ramera ya estaban ya constituyendo ya por el poder del imperio, cambiando la ley, cambiando las cosas de Dios que estaba en Israel. Porque están las lecturas que yo oigo, que yo leo, están torcidas. Lo mismo en el que llaman Nuevo Testamento como el que llaman Antiguo Testamento. En español está torcido todo. Esa torcedura sale de Roma, del gran imperio romano cuando era imperio. Entonces, el cuarto imperio que lo había declarado el profeta Daniel. Así que veamos esta razón que quiero explicarle. Este conocimiento que es el del Eterno a través de sus siervos, los profetas. Bueno. Amachía es profeta, Amachía es siervo. Amachía no es Dios. El Espíritu Santo no es Dios. Es siervo de Dios. Es el encargado de Dios espiritualmente en la tierra, quien lo formó todo aquí. Moisés abre el mar. No, Señor, Dios está hablando a través de Moisés el mar. Amachía resucitó a Lázaro. No, Señor, no fue Amachía, fue el Eterno. Que Lázaro, el Señor le hace la petición. Entiendan las escrituras, vean los punticos, porque el Señor dice que tú me escuchas. Pero ¿le escucha qué cosa? Si él no explica la petición que le hizo. Pero entonces sí has entendido de que le pedimos a Dios. ¿Y por qué nombra a Mashiach? Porque Dios lo puso, lo nombró, para que por medio de él
fueran las cosas establecidas. Darle reconocimiento al hombre de lo que él tiene propuesto. Ya lo tiene, ya así, situado así. Amachí es grande, sí, es grande. Porque fue fiel hasta lo sumo. Pero es un hijo de pecado. ¿Qué pasa? Dios estuvo viviendo con María. Así, literalmente. Ay, señores. Eso es lo único que puede acabar en la mente de muchos individuos obtusos, ciegos de verdad. Es por la obra de Dios que enviada por el Espíritu Santo que hiciera el proceso ese de esa inseminación. Extraerle de Yoshi, llamado José, Yoshi, en un sueño. ¿Qué les parece? Es igual que el que le hace la transfusión a la inseminación a una vaca, a una chiva, lo que sea. Una persona, es una persona. A una mujer. Por medio de esa persona. Es un parecimiento, pero no tan parecido, pero no tan real como el de Dios eso, porque eso es en espíritu. Ese Dios dice, sea este vaso lleno de agua, y el vaso se llena de agua. La gente no sabrá de dónde salió el agua, pero Dios sí. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está el quid de la cosa. Hay que conocer de verdad y apostularse para dónde. Para esta misión de fe que estamos dándole hoy en día, que es la resucitando la verdadera palabra de Dios. La verdadera doctrina que Amashia dijo, mi doctrina no es mía, es de mi Padre porque dice, del que me envió y quién puede enviarlo a él. El Eterno. Ahora se aparecen uno que dando milagros, sí, vamos a creerlo. Cuando Amashia nos advirtió y nos dijo, si tú ves que estás en las cámaras allá, como el Knesset, el Parlamento, en el desierto, oye, vino uno allá, un árabe, un inglés, un chino, no sé, haciendo cosas maravillosas. Eso es un Mesías, es un Mesías. Ese no es el Mesías de que está declarado en la Escritura, porque milagros puede hacerlo, porque todo el que conoce Escritura sabe que Satanás tiene poder. No es el todopoderoso, pero cuando lo zumbaron para acá, para la tierra, que Dios lo extraditó para la tierra y lo quitó del cielo para que no tuviera más contaminación, todos los ángeles que se los pudo llevar son los que le llamamos demonios. Pero son ángeles caídos que se presentan a las personas estas que Dios se los permite por equivocados, porque no quieren, no les da la gana, como dice en Isaías, y no quisieron entender en Isaías 28, hasta que fueron lazados presos y cayeron de espalda. Y eso es lo que sucede. Vamos a leer ahí, tener la lectura, para no hacerles muy cansones, la lectura de Hechos 17, empezando del verso 10. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras. Amén. Si estas cosas eran así. No eran diferentes de otros. Y eran judíos, lo recibieron los de Vereda. Bien. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres.
Mas como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí tumultuaron al pueblo. Empero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como a la mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas, y tomando en cargo para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. Y esperando a los Pablos en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Así que disputaba en las sinagogas con los judíos irreligiosos y en la plaza cada día con los que les ocurrían, con los que le ocurrían. Es así que lo que se reunían ahí, esas palabras que se usaban antes, así de esa forma, gramaticalmente, pero eso no, cuando van a hacer una manifestación, se unen mucha gente. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Mashiach, el Mesías, y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole le hallen, aunque es cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de éste somos también. Siendo pues linajes de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar el mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Amén por la lectura y vamos a reflexionar algo sobre eso. Tenemos ahí
la descendencia. Somos descendencia, fíjense, ahí hay una actitud de ser del linaje de los hombres, todos de una sola sangre, y del linaje de Dios. Está escrito, según dice el apóstol Pablo. Son cosas que son verídicas, porque si si no fuera razonado eso en un sentido propio, correcto, de que somos todos descendientes de Noah, después del diluvio para acá, que sean chinos, japoneses, americanos, rusos, todos somos hermanos. Somos de la misma sangre, la misma descendencia. No hay una sangre azul, como se dicen los nobles y esas cosas. Los ¿Eh? príncipes, los Sí, reyes, los eso. príncipes, reyes. No, no, no. La sangre le da un cuchillazo y es roja igual que la tuya. Tiene su grado de magnitud, pero en sentido de como de tipo A, tipo B, tipo Tipo de C. sangre, sí. Exacto, la sangre. Pero esas son otras calificaciones. Pero que en sí todas son sangre. Y del linaje de Dios, porque tenemos la vida que Dios nos dio, el soplo de vida, ese ser, espíritu, porque hay personas que separan mucho lo que es alma y espíritu, no señor, y fue el alma, un espíritu, una persona viviente. Si el alma es una persona viviente, el espíritu está en el alma, porque te mueres y está tu sangre ahí. Pero no está el espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue el que fue para la tierra. Pero el espíritu vuelve al lugar donde que Dios lo pone, señores. A donde Dios quiera ponerlo porque le ha pertenecido. Ir hacia un punto o hacia otro, a una mansión de Dios cualquiera, de la que Dios tenga preparada y terminada. Ya eso se verá después, porque hay cosas que se verán después, ciertos términos. Ahora, si usted tiene un cáncer, como le he dicho, eso es un infierno. Porque que no lo tiene va a decir, no, porque no, hermano, usted es saludable, va a decir, no, no, no tiene problema ninguno con ningún tipo de enfermedad. Ah, no, no, pero téngalo para que usted vea. Tenga un COVID, téngalo para que usted vea que va a tener una amarga experiencia, es un infierno. Hay palabras que la han confundido mucho, mucho. Y lo que fue escrito en un sentido de, ¿cómo se dice? No es Metafóricos. metafórico, de metáfora, un sentido figurado. Lo creen como un sentido normal, un sentido literal, tan equivocado. Porque lo que es por ser, no es que es ya, sino que es por ser, será, de por será realizado. Porque qué cruel es Dios, más que los hombres. Si usted, cuando usted ha cometido hechos malos y perversos, Dios lo manda desde ahí para un infierno. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué disparate es ese tan grande de desconocimiento? Entonces, ¿qué cosa es Dios? Un verdugo, donde va a tener las almas que pecan desde el principio, desde antes del diluvio, o del diluvio, perdón, desde el diluvio. Las va a tener en un infierno, un sacrificio. Cuando Dios traspasa al mundo del silencio, como dice en la escritura misma, ya usted pasa al silencio, usted pasa a no ser nada, a no tener nada, a no tener contacto con lo que es la vida esta corporal que Dios da. Eso es científicamente hablando de las cosas de Dios. Tenemos que el alma, el espíritu está en stand-by,
nada sabe, así como dice la Escritura. El muerto nada sabe. Cuando dice a Masías, en un pasaje que viene uno a seguir a Masías, le dice, deja que vaya a enterrar a mi padre. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ah, ¿quién ha estudiado eso? Yo quiero ver uno de estos salvajes que dice que son evangelistas, que sé yo, a ver que me den un pasaje de eso. ¿Cómo que los muertos van a enterrar a sus muertos? Ah, ¿por qué están muertos en qué? Que delante de Dios no tienen presencia de vida, aunque estén viviendo humanamente. Aunque tengan salud, tengan dinero, tengan comodidades, aunque no tengan problemas corporal, físicamente. Pero para Dios sí tienen problemas. Porque si no está obedeciendo la palabra, como el rico Abraham, que tenía mucha fortuna, pero obedecía a Dios. No, hizo un barco que se pudo escapar, pero obedecía a Dios. Amén. Vamos como tomar como ejemplo a esa gente. Tomen conmigo el ejemplo mío. Yo no creo en ninguna idolatría, sé que se decía en el capítulo 17. ¿Quién las cree hoy en día? ¿Quién sigue creyendo en esa envolvencia? Como dice Pablo, el hombre de pecado, hijo de perdición. ¿Por qué Pablo dice? Porque allá Daniel, el otro profeta, estaba diciendo que se levantaría quien iba a mudar los tiempos y cambiar la ley de Dios. Y que iba a tener la potestad de hacerlo porque él iba a tener poder. Ahí donde está Satanás metido. Está el poder satánico ahí. Que la abominación espantosa en Israel, ahí está clavada ahí. No pueden hacer el templo de ellos allá en la loma esa porque ahí está una mezquita de otro dios enemigo. ¿Y por qué son enemigos si somos de la misma sangre? Si somos la misma gente. Porque tanto judíos como filisteos, esos que se llaman ahora palestinos, somos gente, somos humanos, como tanto los egipcios, los japoneses, los ingleses, los chinos, todos somos de la misma sangre. Ah, pero cuando venga una unión ahora de sangre y no venga una unión con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que por eso Mashiach lo predicó. Por eso viene el desastre. Dice, cuando digan paz y seguridad, esa de hombres, entonces vendrá la destrucción. Porque los volcanes explotando, la mar saliendo, las tierras revolviéndose, y los temblores, y los tsunamis, los torbellinos, eso, Tornados. los tornados, todas esas cosas destrozando. No, que el climático, el tiempo es climático, el tiempo climático. No, señor. Dios para todas las cosas cuando sea, no se abrió el mar, con Moisés. Con Elías, no se río. Perdón. No resucitaban muertos. Entonces, ya que estaban muertos, ¿dónde está esa vida? Perdón. ¿Dónde estaban esas vidas? ¿Dónde Dios? Entonces, ¿qué era la evidencia que es verdadera que existe la resurrección? Aquí aquella gente, los atenienses, los de Tesalónica, los de Berea. De Berea. Bueno, en aquella época se ignoraba la resurrección. En aquella época se ignoraba la resurrección, no sabían nada. Los epicúreos, los estorcos, eso. Ellos, todos esos nombres de dioses ajenos y todas esas cosas de existencia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nueva predicación es esta? Que este hombre tiene trastornado toda la calle, toda la Mesopotamia, a todos, a los atenienses, a todos, bueno, a todos ellos, predicando una cosa nueva, un Dios nuevo. No, no es nada nuevo, es el mismo Dios, el mismo Dios. Así que ese que ustedes dicen que honran sin conocerle,
A ese es el que estoy yo predicando, al que ustedes no conocen, al que no se conoce, al Dios desconocido. Ese es el que yo vengo predicando. Pablo dijo así. El Dios desconocido es el que yo vengo predicando. Y Ortelio, que soy yo, ese Dios es el que estoy predicando. Estoy predicando al Hijo desconocido también. Que Dios le nombró. ¿Cómo lo nombró? Immanuel. ¿Y qué quiere decir Immanuel? Dice Isaías. Entérense lo que dijo Isaías. 7:14. Dios con nosotros. Dios con nosotros. O con nosotros Dios, como quieran ponerlo. El verbo adelante y el adjetivo atrás. Dios con nosotros. Eso es. ¿Qué está diciendo ahí? Lo mismo que le dijo a Moisés cuando le preguntó a Moisés, cuando quería ya que se le cumplió el tiempo de estar en Egipto, porque iban a estar ahí de esclavos hasta que Dios le dijo a él, hasta tal fecha. Y ya cumplida la fecha, se empieza la actuación de darle chance a que salga ahí de Egipto, con la demostración que hizo Dios a los egipcios. Pero ¿qué fue lo que le dijo Moisés al Señor? Cuando yo me presente delante de él, delante del pueblo de Israel, ¿qué nombre le digo? Dios no se dio nombre. Dios no se dio nombre. Él no dio nombre ninguno. Él dijo, yo soy el que soy, le dirás. Yo soy, le dirás. Un verbo. ¿Qué le dijo ahí? Un verbo, lo mismo que dijo Juan 1:1. Al principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Ahora, ¿cuál verbo era con Dios? Porque hay ahí una preposición, sí, una preposición. Cuando dice con, el con ese es una preposición y es un acompañamiento. No tiene variación. La preposición no tiene variación. Cuando se dice con, de, son preposiciones. Era Dios, con Dios, Dios. Que es que ese con sale de Dios. ¿Y qué es Dios? Claro está, si somos hechura suya y somos el linaje de Él. Capítulo 17 lo está declarando. Pablo lo está diciendo, somos el linaje de Él. ¿Qué cosas somos? Aunque no querramos, somos dioses. Y no que sea una guapería mía, ni la espiritual mía, doctrinal mía. Lo dice la escritura de Dios, la palabra de Él. Vosotros, dioses sois. Pero como hombre moriréis. Es decir, que cuidado con eso. Para que no nadie haga así y se jacte porque somos del linaje de Dios. Es el problema. Porque tomamos la envoltura del linaje de la sangre, del linaje del hombre. Y por esta cuestión que Dios hizo y esta composición que Dios plasmó, nos adoctrina así, de esta manera. Y esta es la manera que debemos entender cuando los profetas, los apóstoles hablan, como la que hablo yo. Ni soy apóstol ni soy profeta. Pero consideramos que todos los que se dicen ser evangélicos o ser esto, son siervos de Dios. Pero bueno, desgraciadamente no son siervos de Dios.
porque no se puede servir a dos señores, lo dijo Machía. Ujú, ¿Cómo usted va a estar? Como muchas veces le he dicho, ujú. el vinagre con el aceite no liga, como usted va a estar de parte del diablo y de parte de Dios para salir ileso, ¿no? Usted, si tiene que sacrificarse y no salir ileso, sacrifícese, Sacrifícese. sacrifícese, como lo estoy haciendo yo, como lo hizo Amachía, como lo hacían los profetas, como lo hicieron los apóstoles. Eran azotados y se iban contentos, gracias a Dios, con un azote dado, caballero. ¿Qué cosa es eso? Ah, ¿cuál fue la diferencia de Mashiach cuando dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué pensaba que el hombre, que el humano, con el poder de Dios encima, nada le puede doler ni nada lo puede dañar? Eso no lo está diciendo la Escritura, pero eso va a ser para en el Olán Abá, es decir, el tiempo futuro, el tiempo nuevo que Dios va a hacer. Hay muchas montañas que no sirven para nada, al hombre no le sirve para nada, Dios las va a destruir. Él dice que lo va a hacer todo Diablo. plano. Mire usted cuántos desiertos hay en el mundo. En todos los países hay desiertos y montes y luego no habitan gente. Dice, oye, ¿cómo Dios no va a tener una resolución si va? En la actualidad hay mares que se han secado. Y dice, ¿cómo ese barco va a estar ahí varado ahí en el medio de un desierto de arena ahí? Ah, porque ahí había agua. Son ejemplos que Dios da, que la gente no lo sabe. Que cuando Dios quiere, quita todo el agua esa, la quita. Y que la envuelve en un paño, no vio, Pedro no vio un paño lleno de animales y que sé yo, que de todas las clases de animales de la tierra. Pedro mata y come. Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado o común. ¿Qué cosa es lo común? Lo que Dios dijo en el Levítico, que se podía comer. Y lo que no se podía comer, ahí estaba de todo. Tanto el mundo como el inmundo. Porque dije mundo, inmundo. Sí, asocié la palabra. Lo que se pueden comer y lo que no se puede comer. Pero que llegó Satanás y no, mira qué dice aquí, el Señor todo lo hizo limpio. Porque el Señor dijo que comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, haciendo así limpios los alimentos. Hizo todos los alimentos limpios. Qué ignorancia, creer que Dios cambió el mandamiento. Dios cambió el mandamiento que hay en Levítico. Qué bueno. Dios es voluble. Es voluble. Entonces vamos a entender a cualquiera, hacer de cualquier Dios. No importa si Dios es voluble. No saben que la palabra de Dios es un asunto muy digna de entender, de que es una palabra fija. Que lo que es cambio son pruebas. Que ningún mandamiento, lo dijo a Mashiach, puede cambiar. No, en ninguno de sus puntos. Lo dijo ni gota ni en tilde. Está hablando del sistema gramatical. Ninguna cosa que haya dicho Dios se puede cambiar. Mandamiento tras mandamiento, línea tras línea, renglón tras renglón. Así lo está diciendo el profeta y así lo creo yo. Y así lo predicaba Pablo. Y lo predicaron los apóstoles. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. ¿En qué vida? En la que Dios tiene propuesta para después de esta. Donde llega Dios y te hace nuevo completamente. Y te cambia el corazón porque has creído. Entonces está su justicia. Dice, porque para cuándo es eso. ¿Verdad? Jeremías 31-33. Meteré en sus corazones mis leyes y mi justicia. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Eso es para sí. Fíjese que el Señor tiene mucha eso con su ley, por amor a su justicia y magnificar la ley, engrandecerla. Dice allí en Isaías 42:21.
Entonces, ¿cómo va a venir otro a cambiarla y a mudarla? Porque tiene autoridad. Tiene una autoridad porque es donde está el enemigo de Dios sembrado. Si en Jerusalén se sembró la palabra de Dios, en Roma se sembró el trono del enemigo de Dios. No le busquen otro lugar, búsquenle ahí, donde está el Vaticano. Ahí, en los lugares que está proféticamente, de 7 montes, etcétera, etcétera, etcétera. Búsquenlo ahí. Ahí ustedes no van a buscar palabras de Dios, ahí van a buscar palabras del diablo, palabras del diablo en el Vaticano. Engañados, ellos directamente no saben que de esos son de Satanás. Si algunos lo saben, es porque saben escritura y no les queda más remedio que estar montado en el burro y darle los palos, únicamente. Ya que no le quede más remedio, porque el diablo es así, al diablo no le queda más remedio. Él cree y tiembla, dice la escritura, pero no le queda más remedio. Si Dios le dice, haz esto, si él dice, voy a hacer esto, dice, pero haz esto así, no lo hagas así como tú quieres. Esto que estoy hablando se verifica en Job. En Job. Le remetió la enfermedad esa en aquella época, la que quiso meterle. Es el Dios de ellos, por eso dijo Machías, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, y los deseos del diablo queréis cumplir. Por eso es que Dios puso pruebas y pruebas y pruebas. Y fue poniendo pruebas. La Biblia, lean bien el Evangelio, habla de pruebas. Así que esas son cosas que deben entenderse. Les dije las dos pruebas ahí. El Vaticano siguió con el problema del Evangelio. ¿De qué Evangelio? Evangelio griego, Evangelio de la apostasía, los apóstotas, de los muñequitos, igual que las religiones de los indios, esa gente hindúa y esa gente, toda esa gente. Idólatras igual. No, si Dios no se puede comparar con muñecos hechos de hombres, ni de manos, ni de eso, ni habita en templos de hombres, lo está diciendo la palabra ahí. Lo está diciendo la palabra ahí, Pablo. Cuando habita en templos hechos de manos de hombres. A los lugares donde quiera que se reunían un grupito de creyentes, en una casa le pusieron la iglesia que está en tu casa. ¿Por qué le ponen iglesia romana? Griega, ni nada de eso. Ponle congregación. Los que se congregaban allí, creyentes en Amachía, allí. ¿Qué es lo que hay que creerle a Amachía? La palabra del Padre. La obra del Padre que Él está haciendo. Mi Padre obra y yo obro. La obra del Padre que está haciendo. Más que el like. Que el visto bueno, del dedito arriba, que es lo que se usa ahora en esta época. Más que eso, más que el like, es hacer lo que se dice en la doctrina que estoy predicando. Como dijo Mashiach, no es mía, es de mi Padre. Que el Señor tenga piedad de vosotros y puedan entender estas cosas. Y el que no le haya dicho ahí el capítulo, examinen ustedes. Y lo anterior del capítulo es porque ellos allí no fueron generosos, no aceptaron. A los de Sincrea sí. Los Berea. Los de Berea, digo yo, los de Berea. Se aceptaron. Aceptaban y procuraban leer en la misma escritura, a ver si era verdad lo que se decía. Hay que contratar lo que yo digo con las escrituras. No son idólatras, son idólatras. No están persiguiendo la idolatría. Los evangelistas, esos grandes evangelistas, doctor fulano y doctor más fulano, porque se dicen doctores. ¡Oh! Y el evangelista fulano de tal, Gray Lee ese, Harry Lee, el evangelista Harry Lee.
que se mire, que está vacío de Dios y tiene la doctrina del diablo y no la de Dios. Podrá ser judío, podrá ser hebreo, inglés, chino, japonés, de cualquier nacionalidad, pero tiene que tener la doctrina del Padre. El pueblo de Dios no tiene nombre. Es el que obedece la palabra de Dios. Ese es su pueblo. Gloria a Dios. La Mashiach dijo, ¿quién es mi madre y mi padre? Los que obedecen la palabra del Padre, la palabra de Dios. Los demás, ¿qué va a hacer? Porque usted va a ver a su mamá, a su abuelo, a su tío que se iban a estar en otro lado. Bueno, eso fue su problema. En su problema ustedes no supieron analizar lo que está escrito ahí, porque Dios no se lo permitió, porque esa obra es de Dios. Él sabe por qué. Así que en este momento les pido que hagan, Amén. que no obvien ningún punto de la ley de Dios. Porque es un siervo del Señor. Ya en el último de los libros, ya, no en el último libro, en uno de los últimos de los libros, dijo, el que le falte a un punto a la ley de Dios, dice que va a ser hecho culpable de todo lo demás. Que honre a tu padre, a tu madre, que no eres idólatra, que sé yo, que sé cuándo, que guardas el sábado. No mata, no roba, no hurta. Pero si no te circuncidas, ya está desobedeciendo un punto de la ley de Dios. Si te bautizas bien, el bautismo del catolicismo es mandarlo todo a un bautismo diabólico, satánico. El bautismo que conocemos real y verdadero es la sumersión en las aguas. Sí. Así que ya saben, escojan y enseñen. Amén. Circúndense. Circuncídense. Circuncídense, exacto, perdón. Circuncídense. Peleen contra la idolatría. Amén. Gloria a Dios. Y contra la partida de mentirosos. Eso déjenlos, pues ellos que se espetronquen con sus políticas y sus verdades, que son diferentes a las de verdad de Dios. Porque yo les digo una cosa, lo que está persiguiendo Trump, el de los Estados Unidos, opositor a Joe Biden ese, está correcto porque está queriendo conseguir para su país y su país para ayudar a otros países. Claro, tener la sociabilidad, desde luego. Pero yo no vi que los Estados Unidos nunca quiso cogerse a Cuba. De que estaba mediatizada Cuba. Y ahora mediatizada, ¿con quién están? A ver, ¿dónde está la libertad de Cuba cuando yo soy nacido en Cuba? ¿Dónde está la libertad de Cuba? La de Martí, de Maceo. ¿Dónde está esa libertad que programaron aquellos mambises de aquella revolución contraria a la revolución del Fidelito Castro ese y de Raúl y del otro y el otro eso? Que se disgustaron con Camilo Cienfuegos y eso, que ellos eran hasta que lo asesinaron. Otros líderes. Hasta que lo asesinaron, que no me vengan con cuenta a mí. Porque tenía mucho público, porque esta gente de Fidel y esa gente, son gente que tenían un pudor de ser ellos y no otros. Muchas cosas de esas, mucha arrogancia. Y veía la plenitud que tenía Camilo en cuanto a eso. Pues eso es lo que le sucede también al otro, al videncito ese, a la democracia. Llamada democracia. Allá en los Estados Unidos no hay democracia. Hay una composición de dictadura hacia un lugar donde no lo han logrado alcanzar. Allá con los muchos engaños, Fidel Castro, los muchos engaños, el pueblo como pensaba que era
al principio los almacenes estaban llenos. Había de todo. Claro, había de todo, porque en Cuba había de todo. Y eso que estaban con eso. Ahora, que estaba mediatizado con los Estados Unidos, lo que tenía que hacer es que esos hombres que gobernaban no fueran tan avaros. Sí. Están para el bolsillo de ellos, para el bolsillo de ellos. Ah, ¿por qué no hacían las cosas como un verdadero gobernante? Así viene una institución a explotar el oro de Cuba. Bueno, tienes que pagar tanto por eso. Y el otro por el esto, y el otro por la vianda, y el otro que por aquí, y el otro que por el níquel, el otro que por el oro. Bueno, en fin, muchas dependencias de esas, Sí. pagando su contribución. Y usted haciendo dinero para que sea propio suyo. Poner un término de tiempo. Es un verdadero revolucionario. No existieron ninguno de los gobiernos esos, pero este gobierno de Fidel Castro llegó, engañó a todo el mundo y cuando se vaciaron Las arcas. cuando se quedaron vacías todos Las arcas. los almacenes, las arcas y todo, entonces ya tú sabes, mientras estaba llena el comunismo, pues el pueblo engañándose a sí mismo, dice, pues si este es comunismo, yo que me pongan en la lista que estoy de acuerdo con él. Este que está aquí, claro, Telio no, jamás fue porque yo siempre fui creyente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Creyente mediocre de medio palo, pero ahora tengo los 5 sentidos bien puestos en lo que el Señor ordenó. Gracias a Dios. Y eso lo estoy dando yo porque Dios me lo ha permitido. Lo que Dios que se lo permite, porque como dice el dicho, el que Dios lo dio. Hay un dicho malo ahí, pero digo que a Mashiach se lo bendiga, que es el que está para bendecir las cosas. No San Pedro, no San Juan, no, a Mashiach. A Mashiach, gloria a Dios. A que Roma le puso otro nombre, como ustedes saben. Como ustedes saben, el nombre que le puso Roma, ya lo saben. No sale de aquí, no puede ser. Yo no soy falso predicador porque tengo la instrucción de Dios que dice, no menciones dioses ajenos, no menciones nombres ajenos. Y eso yo humildemente obedezco yo. Yo no estoy con eso de que después lo que pusieron nombre, no. Dios con nosotros y Dios con nosotros. No se dice Manuel, bueno, decimos a Mashiach. Decimos el ungido. La Mashiach ungido, un verbo que era con Dios, el verbo era con Dios. El verbo ese que era con Dios, ese Dios que era con Dios, en el término ese de que es humano. Pero todos los profetas eran dioses. Todos los siervos de Dios son dioses. No son hijos del diablo, lo que dice vuestro padre el diablo, porque los deseos que quieren cumplir, esos son hijos del diablo también. Son satánicos. Hay diferencia. Pero eso es aquí. Cuando venga la vida, el diablo no va a ser nadie y ninguno de ellos va a ser nadie y va a haber mucho castigo y va a haber también los que obedecen a Dios. El Señor tenga piedad de todos. Vamos ahora a la instrucción que nos dejó a Mashiach en petición de los discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Vamos también a tener la bendición que el Señor dio para su pueblo. Yevarejeja Adonai Behimereja. Yaer Adonai Panap Eleja Bejuneja.
Isat Adonai Panab Eleja Veasen Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. Amén. Gloria a Dios. Amén.